Mis hermanos me dijeron que era un fracasado, pero cuando me convirtieron en su última opción, me vengué. Crecí en un hogar donde la apariencia lo era todo, donde el éxito no era solo una meta, sino una condición inquebrantable impuesta por mis padres desde el momento en que podíamos sostener una conversación coherente. Desde niño supe que en mi familia solo existían dos tipos de personas, los que cumplían con las expectativas y los que eran motivo de vergüenza. Mis hermanos, Daniel y Luis, encajaban perfectamente en el primer grupo. Desde que tengo memoria, fueron el orgullo de la familia. Destacaban en todo lo que hacían, ya fuera en la escuela, en los deportes o en cualquier actividad que pudiera traducirse en un logro tangible. Sacaban calificaciones perfectas, obtenían premios, becas, reconocimientos y eran el tema de conversación en cada reunión familiar. Yo, en cambio, nunca encajé en ese molde. No porque no fuera inteligente o porque no tuviera talento, sino porque mis intereses no eran los que mi familia consideraba dignos de admiración. Desde pequeño me gustó el arte, la música, la literatura, todo aquello que para mis padres y mis hermanos era sinónimo de fracaso. Recuerdo claramente cuando, con apenas 12 años, intenté mostrarle a mi padre un dibujo en el que había trabajado durante días. No miró más de un segundo antes de soltar un suspiro de decepción y decir que eso no me llevaría a ninguna parte. Si tienes tiempo para garabatear, tienes tiempo para estudiar matemáticas, fue lo único que dijo antes de darme la espalda y regresar a su periódico. No fue un episodio aislado. Cada vez que intentaba compartir algo que realmente me apasionaba, la respuesta era la misma, indiferencia cuando tenía suerte, desdén cuando no. A medida que crecí, la distancia entre mis hermanos y yo se hizo cada vez más evidente. Mientras ellos brillaban en la escuela, acumulando logros que hacían que mis padres se inflaran de orgullo, yo me convertí en la sombra que simplemente existía en la casa. No importaba cuánto intentara demostrar que también tenía valor, que tenía habilidades distintas pero igualmente valiosas. En su mundo, el éxito solo tenía una definición: carreras prestigiosas, sueldos elevados, reconocimiento social. Y como yo no encajaba en esa visión, fui relegado al papel de la decepción familiar. Con el tiempo, mis hermanos dejaron de disimular su desprecio. Ya no se molestaban en ser sutiles. Daniel solía burlarse abiertamente de mí, lanzando comentarios sarcásticos cada vez que tenía la oportunidad. ¿Y qué tal tu carrera de artista muerto de hambre? ¿Ya encontraste cómo pagar las cuentas con dibujos?, decía con esa sonrisa de superioridad que se había convertido en su marca personal. Luis, aunque menos cruel, no era mejor. Su actitud era aún más hiriente porque disfrazaba su condescendencia de preocupación. Si en algún momento decides hacer algo serio con tu vida, dime y te ayudo a encontrar un trabajo de verdad, solía decir con ese tono de falsa amabilidad que hacía que su desdén fuera aún más evidente. Mis padres nunca intervinieron. Nunca los corrigieron. Nunca me defendieron. Si acaso, asentían en silencio, reforzando la idea de que todo lo que decían mis hermanos era cierto. Para ellos, yo no era más que un problema que no sabían cómo resolver, una anomalía en su familia perfecta. Con los años, la brecha se volvió insalvable. Terminé la escuela sin grandes logros académicos, sin becas, sin nada que pudiera hacer que mis padres me miraran con algo más que decepción. En casa, la tensión era insoportable. Cada conversación terminaba en críticas o en comparaciones con mis hermanos. Cada comida familiar era un recordatorio de mi supuesta inferioridad. Hasta que un día, simplemente dejé de intentarlo. La decisión de irme fue inevitable. No fue impulsiva, no fue un arrebato de enojo. Fue el resultado de años de acumulación, de entender que en ese lugar nunca sería más que el fracasado de la familia. Sin despedidas emotivas, sin grandes discursos, simplemente empaqué mis cosas y me fui. Al principio, nadie pareció preocuparse demasiado. Quizás pensaron que pronto me quedaría sin dinero y volvería arrastrándome, dispuesto a aceptar su visión del éxito. Pero no lo hice. Me alejé, construí mi propia vida, aprendí a sobrevivir sin ellos. No fue fácil. Hubo momentos en los que dudé de mí mismo, en los que las palabras de mi familia resonaban en mi mente, haciéndome cuestionar si realmente tenía lo necesario para salir adelante.
Pero seguí adelante, encontré mi camino y, contra todo pronóstico, prosperé. No necesité de su aprobación ni de su ayuda. No necesité de su validación. Años después, cuando la vida les quitó todo el suelo bajo sus pies y me buscaron como su última opción, supe que había llegado mi momento. Ellos no lo sabían, pero el fracasado que despreciaron durante toda su vida tenía una cuenta pendiente. Y no iba a dejar pasar la oportunidad de saldarla. Actualización 1. Pasaron los años y, lejos de mi familia, experimenté por primera vez lo que significaba vivir sin la constante sombra de la desaprobación. No fue un camino fácil ni lineal, pero al menos era mío. Al principio, mi realidad era todo lo contrario a lo que mis hermanos habrían considerado éxito. Saltaba de un trabajo a otro, muchos de ellos temporales y mal pagados, sobreviviendo apenas con lo necesario para pagar la renta de un pequeño departamento en una ciudad donde nadie me conocía. Fueron tiempos difíciles en los que, más de una vez, me pregunté si tal vez mis hermanos tenían razón, si tal vez yo realmente era un fracasado. Había noches en las que me sentaba solo, con la luz tenue de la cocina iluminando apenas el desorden de mi mesa, preguntándome si había cometido un error al alejarme. Si de alguna forma debería haber seguido el camino que mi familia esperaba de mí. Pero cada vez que esa duda se colaba en mi mente, recordaba el desprecio en las miradas de mis hermanos, la indiferencia en las palabras de mis padres, la certeza de que, sin importar cuánto intentara, nunca iba a ser suficiente para ellos. Y eso era suficiente para mantenerme en pie. Con el tiempo, entendí que el problema nunca había sido mi falta de ambición, sino la forma en que me habían hecho creer que solo existía una manera correcta de avanzar en la vida. Cuando me liberé de esa idea, empecé a encontrar mi propio ritmo, mis propias oportunidades. Fue entonces cuando descubrí el mundo del desarrollo de software, casi por accidente. No era algo que hubiera considerado antes, pero me di cuenta de que tenía la paciencia y la lógica necesarias para aprender. No tenía un título universitario que avalara mis conocimientos, pero tenía algo más importante, determinación. Los primeros meses fueron una lucha constante. Pasaba noches enteras leyendo documentación, viendo tutoriales, practicando líneas de código hasta que cada error y cada fallo se convirtieron en lecciones. Durante el día trabajaba en cualquier empleo que me permitiera pagar las cuentas, y en las noches me sumergía en ese mundo nuevo que, poco a poco, comenzó a abrirme puertas. Mi primer trabajo en tecnología no fue glamoroso ni bien pagado, pero era un inicio. Era la primera vez en mi vida que sentía que tenía control sobre mi propio futuro, sin la necesidad de encajar en las expectativas de alguien más. Con el tiempo, mi experiencia creció y, con ella, mis oportunidades. Me uní a una startup que apenas comenzaba, sin la certeza de que llegaría a algún lado, pero con la convicción de que, si algo salía mal, al menos lo habría intentado. Lo que no esperaba era que esa pequeña empresa terminara despegando de una manera que nadie había anticipado. En cuestión de pocos años, pasamos de ser un grupo de desarrolladores con un proyecto incierto a una compañía consolidada con clientes de alto nivel y contratos millonarios. Yo, el mismo al que alguna vez llamaron fracasado, no solo estaba sobreviviendo, sino que prosperaba en un campo que nunca antes había considerado. Mientras todo esto ocurría, mi familia dejó de ser parte de mi vida. No fue un corte abrupto, sino un distanciamiento progresivo. No llamaban, no escribían, no preguntaban por mí. Y yo tampoco hice el intento de buscarlos. No porque aún guardara rencor, o al menos eso me decía a mí mismo en aquel entonces, sino porque entendía que el único rol que me habían permitido en su mundo era el de la decepción. Y no tenía ningún interés en regresar a ocupar ese lugar. Lo curioso es que, a pesar de los años sin contacto, en el fondo siempre imaginé que llegaría el día en que nuestras vidas volverían a cruzarse. No porque lo deseara, sino porque la vida tiene una forma peculiar de poner a prueba nuestras convicciones. Y así fue. Un día, mientras revisaba mi correo, noté un mensaje inesperado. No era de Daniel ni de Luis. Era de mi madre. El asunto era simple, sin ningún indicio de emoción: espero que estés bien. Durante unos segundos, me quedé mirando la pantalla, debatiéndome entre abrirlo o ignorarlo.
Era la primera vez en años que intentaban comunicarse conmigo, y si bien la curiosidad era fuerte, también lo era la certeza de que no se trataba de un simple intento de reconciliación. Cuando finalmente abrí el mensaje, su contenido fue exactamente lo que esperaba. No había preguntas sobre mi vida, sobre cómo me había ido en todo ese tiempo. Solo unas pocas líneas que intentaban sonar afectuosas, seguidas de lo que realmente importaba: mis hermanos estaban en problemas. La empresa de Daniel se había visto envuelta en un escándalo financiero. No entró en detalles, pero dejó claro que su reputación había sido arruinada y que encontrar otro trabajo en su campo sería casi imposible. Luis, por otro lado, había sido despedido tras una serie de recortes en su empresa. Los dos, los hombres que durante toda mi vida me miraron por encima del hombro, ahora estaban en la posición en la que alguna vez me habían visto a mí, sin rumbo, sin seguridad, sin un futuro claro. Mi madre, con su tono siempre diplomático, no me lo pedía directamente, pero la intención era clara. Quería que los ayudara. Quería que yo, el mismo hijo que nunca consideraron digno de apoyo, fuera ahora el que extendiera la mano para salvarlos. Cerré el correo y me quedé en silencio durante un largo rato, dejando que la ironía de la situación se asentara en mi mente. Durante años, había construido mi vida sin ellos, había aprendido a existir sin su validación, sin su aprobación. No necesitaba nada de ellos. Pero ahora ellos me necesitaban a mí. Y si pensaban que iba a hacerles el favor de sacarlos del hoyo sin consecuencias, estaban equivocados. Actualización 2. Pasaron varios días antes de que decidiera responder al mensaje de mi madre. No porque necesitara tiempo para pensar en lo que iba a hacer, sino porque quería que sintieran la incertidumbre, la espera. La misma sensación de insignificancia que yo había experimentado cada vez que los necesitaba y me ignoraban. Me imaginaba a mi madre revisando su correo, esperando con impaciencia una respuesta, quizás sintiéndose incómoda por haber tenido que recurrir a mí después de tanto tiempo. Esa idea me resultaba extrañamente satisfactoria. No respondí con prisa, pero cuando finalmente lo hice, me aseguré de que mi mensaje fuera breve y calculado. No mostré emoción alguna, ni sorpresa ni indignación. Simplemente escribí que había leído su mensaje y que, si quería hablar, podríamos hacerlo en persona. No ofrecí ayuda, no mencioné a mis hermanos, no les di la satisfacción de saber que había sido de mí en todo ese tiempo. Mi respuesta fue lo suficientemente ambigua como para que se quedaran con dudas, lo suficientemente distante como para que sintieran que el poder ya no estaba en sus manos. Cuando llegó el día del encuentro, me aseguré de no mostrar ninguna señal de nerviosismo o ansiedad. No era yo quien tenía algo que demostrar. Entré a la casa de mis padres con la misma calma con la que había salido años atrás, pero esta vez con la certeza de que las dinámicas habían cambiado por completo. Apenas crucé la puerta, sentí un extraño contraste entre la familiaridad del entorno y la desconexión que sentía hacia él. Todo seguía igual, los muebles impecablemente ordenados, las fotos de mis hermanos aún colgadas en la pared, el mismo aire de superioridad impregnando cada rincón de la casa. Pero esta vez, ellos no eran los que dominaban la situación. Mis padres estaban en la sala, esperándome con esa formalidad que siempre los había caracterizado. No hubo abrazos, ni palabras cálidas, solo un intento de conversación casual que se sintió torpe y forzada. No tardaron en llegar al punto central. Mi madre, con esa voz medida que usaba cuando quería convencer a alguien de algo, mencionó que mis hermanos estaban pasando por un momento difícil, que las cosas habían cambiado, que la vida a veces daba giros inesperados. Mi padre, siempre más directo, dejó caer la pregunta sin rodeos, si había alguna manera en la que pudiera ayudar. Esperaba sentir una oleada de satisfacción en ese momento, pero lo único que sentí fue incredulidad ante su descaro. Me estaban pidiendo ayuda sin siquiera hacer el mínimo esfuerzo por reconocer todo lo que me habían hecho pasar. No había disculpas, ni una sola palabra que insinuara que entendían lo que significaba para mí estar en esa posición. Solo una petición envuelta en la arrogancia de quienes creían que su sufrimiento era más importante que el mío. No respondí de inmediato. Dejé que la incomodidad se instalara en la habitación, que mis padres sintieran la vulnerabilidad de estar en una posición en la que yo tenía el control.
Finalmente, con voz calmada, les pregunté qué tan grave era la situación. Mi madre me miró como si no estuviera segura de si realmente quería escuchar la verdad, pero mi padre, siempre más pragmático, fue quien respondió. Daniel había estado involucrado en un escándalo financiero. No me dieron detalles, pero bastó con escuchar las palabras investigación y juicio pendiente para entender que no era un simple problema de desempleo. Su reputación, esa que siempre había sido su escudo y su carta de presentación, estaba destruida. Nadie en su industria iba a contratarlo después de lo que había pasado, y con el tipo de vida que llevaba, quedarse sin ingresos no era una opción viable. Luis, por otro lado, había sido víctima de algo más mundano, la inestabilidad laboral. Su empresa había pasado por recortes masivos, y aunque al principio confiaba en que encontraría otro empleo rápidamente, la realidad le había demostrado lo contrario. Después de meses de rechazos, se encontraba en una situación que jamás imaginó, desempleado, con deudas acumulándose y sin el respaldo de su antigua estabilidad financiera. Ambos estaban, por primera vez en sus vidas, en una situación en la que no podían salir adelante por sus propios medios. Y ahí estaba yo, la persona a la que habían tratado como un parásito durante toda su existencia, convertido ahora en su posible salvación. La ironía de la situación no se me escapaba. Si el destino tenía un sentido del humor, este era sin duda uno de los momentos más cruelmente perfectos que había orquestado. Pero si mis hermanos esperaban que simplemente extendiera la mano y lo sacara del hoyo en el que se habían metido, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Observé a mis padres durante un largo rato antes de responder. Me aseguré de que sintieran el peso del silencio, de que supieran que ya no tenían el poder de presionarme como antes. Finalmente, con un tono de voz medido, les dije que no podía darles una respuesta inmediata, que necesitaba tiempo para pensar en lo que me estaban pidiendo. Fue la primera vez que vi un destello de incertidumbre en los ojos de mi padre, como si por primera vez en su vida se diera cuenta de que no tenía control sobre la situación. Me levanté con calma, sin prisa alguna, y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, giré levemente la cabeza y les dije que si decidía ayudar a mis hermanos, sería bajo mis propias condiciones. No esperé su respuesta. No me interesaba lo que tuvieran que decir. Al salir de aquella casa, sentí algo que no había sentido en años, una sensación de poder, de equilibrio restaurado. No porque quisiera venganza en el sentido más crudo, sino porque por primera vez en mi vida, tenía la oportunidad de hacerles sentir lo que era estar en el otro lado de la ecuación. Actualización 3. Pasaron varios días después de aquella reunión antes de que volviera a comunicarme con mi familia. No tenía prisa. Sabía que el tiempo jugaba a mi favor y que, con cada día que pasaba sin una respuesta de mi parte, la desesperación de mis hermanos debía estar creciendo. No respondía a los mensajes que mi madre me enviaba de vez en cuando, pequeños intentos de conversación que, a simple vista, podían parecer afectuosos. Pero que en realidad eran solo estrategias disfrazadas para mantener la presión sobre mí. No caí en su juego. Sabía que tarde o temprano, si realmente me necesitaban, me buscarían de nuevo. Y lo hicieron. Fue Daniel quien finalmente me llamó. No lo hacía desde hacía años, y aunque su voz mantenía ese tono de seguridad con el que siempre había hablado, había algo en el fondo, algo sutil pero perceptible, una grieta en su arrogancia. No se molestó en fingir que le importaba cómo me había ido en la vida, no intentó maquillar sus palabras con falsas cortesías. Fue directo al punto, como siempre lo había sido. Dijo que sabía que había hablado con nuestros padres y que quería discutir la posibilidad de que lo ayudara. No lo pidió como una súplica, pero tampoco como una exigencia. Fue una declaración calculada, como si aún creyera que podía manejar la situación a su favor. Luis, en cambio, fue más reservado. No me llamó, pero me envió un mensaje corto y sencillo. No intentó justificar nada, solo dijo que si había una oportunidad de trabajar conmigo, estaba dispuesto a escuchar. Era curioso cómo, en su propia manera, ambos reflejaban su personalidad incluso en la forma en la que se acercaban a mí. Daniel, aún con la actitud de líder, intentando negociar en sus términos. Luis, más cauto, más observador, esperando ver qué opción le convenía más.
No respondí de inmediato. Dejé pasar unas horas antes de finalmente enviar un mensaje en el grupo familiar, uno que aseguraría que todos estuvieran en la misma página. Les dije que estaba dispuesto a hablar, pero que no lo haríamos por teléfono. Les di una hora y un lugar, un café en el centro, un sitio neutral donde ninguno de ellos podría controlar el ambiente. No pedí confirmación. Sabía que irían. Cuando llegué, ellos ya estaban allí. Fue extraño verlos después de tanto tiempo en una situación que no favorecía su narrativa habitual. Daniel estaba vestido con su habitual aire de profesionalismo, aunque su ropa ya no tenía la misma confianza de antes. Había algo en su postura que denotaba tensión, una rigidez que, años atrás, jamás habría mostrado. Luis, por otro lado, parecía más incómodo, más fuera de lugar. No era difícil notar que esta situación lo superaba. Me senté frente a ellos sin apresurarme, tomándome mi tiempo para observarlos. Ninguno de los dos habló primero. Era evidente que esperaban que yo tomara la iniciativa, que yo les diera la pauta sobre cómo se desarrollaría la conversación. Por primera vez en nuestra historia, estaban en desventaja, y ellos lo sabían. Cuando finalmente hablé, lo hice con calma, asegurándome de que cada palabra quedara clara. Les dije que entendía que estaban pasando por una situación difícil, pero que, antes de hablar de cualquier posibilidad de ayuda, necesitaba entender algo. Les pregunté si realmente creían que tenían derecho a pedírmela. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Daniel fue el primero en reaccionar, soltando un pequeño suspiro antes de inclinarse ligeramente hacia adelante. Dijo que entendía que las cosas entre nosotros no habían sido fáciles, pero que al final seguíamos siendo familia y que, si los roles estuvieran invertidos, ellos harían lo mismo por mí. No pude evitar soltar una risa breve, seca, incrédula. Lo miré directo a los ojos y le pregunté si realmente esperaba que creyera eso. Si de verdad pensaba que, de haber sido yo quien estuviera en su posición hace años, él habría movido un solo dedo para ayudarme. Su mandíbula se tensó ligeramente, pero no respondió de inmediato. Luis, por su parte, bajó la mirada, como si supiera que no había forma de discutirlo. No les di oportunidad de desviar el tema. Les dije que no olvidaba quiénes eran, que no olvidaba cómo me habían tratado toda mi vida. Que no se me escapaba la ironía de la situación. Daniel intentó interrumpirme, pero levanté una mano, dejándole claro que aún no había terminado. Les expliqué que no estaba allí porque me sintiera obligado a ayudarlos, sino porque quería que entendieran algo muy simple: cualquier cosa que pasara a partir de ese momento, pasaría bajo mis condiciones. Hubo un momento de pausa en el que ninguno de los dos habló. Daniel me miró con una mezcla de incredulidad y molestia, como si le costara aceptar que la dinámica entre nosotros había cambiado. Luis, en cambio, parecía más resignado, más consciente de que realmente no tenía otra opción. Finalmente, les dije cuál era mi propuesta. Si querían ayuda, si realmente estaban dispuestos a aceptar las condiciones que yo impusiera, entonces tendrían que trabajar para mí. No en un puesto cómodo, no en una oficina con privilegios. Tendrían que empezar desde abajo, sin títulos, sin favoritismos, sin el respeto automático que siempre habían esperado de los demás. No les prometía éxito, no les ofrecía estabilidad inmediata. Solo les daba la oportunidad de demostrar que realmente querían salir adelante. La reacción fue predecible. Daniel se tensó de inmediato, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Dijo que eso era ridículo, que él tenía experiencia, que no tenía sentido que alguien con su historial tuviera que empezar desde el fondo. Luis no dijo nada al principio, pero su expresión hablaba por él. Les dije que no era una negociación. Si querían mi ayuda, era bajo mis términos. Si no les gustaba, podían buscar otra solución. Me recosté levemente en mi silla, observándolos en silencio, esperando su respuesta. Daniel apretó la mandíbula, cruzó los brazos y desvió la mirada hacia un punto indefinido en la mesa. Luis, después de un largo suspiro, asintió lentamente. Actualización 4. Los días que siguieron a aquella reunión fueron extrañamente satisfactorios.
No porque sintiera una alegría pura o una euforia desenfrenada, sino porque, por primera vez en mi vida, tenía la certeza de que el poder estaba de mi lado. No había tenido que suplicar, no había tenido que justificarme ni demostrar mi valía ante ellos. No me había rebajado a pedir reconocimiento ni me había esforzado en hacerlos cambiar de opinión sobre mí. No, esta vez ellos eran los que estaban en la posición vulnerable, los que se encontraban obligados a aceptar mis términos y querían salir del desastre en el que se habían metido. Y lo más irónico de todo era que, aunque intentaban ocultarlo, odiaban cada segundo de ello. No se dio de inmediato. Daniel, fiel a su naturaleza, intentó resistirse hasta el último momento. No respondió a mis mensajes cuando le envié los detalles del trabajo, no confirmó su asistencia el primer día. Y no fue sino hasta que mi madre me escribió un mensaje lleno de súplicas disfrazadas de preocupación que finalmente apareció. Cuando lo vi cruzar la puerta de la oficina, supe que aquello debía ser para él un trago amargo, una humillación que jamás imaginó experimentar. Caminaba con la rigidez de alguien que está haciendo un esfuerzo titánico por no dejarse llevar por la ira, con la mirada al frente y los gestos tensos, como si aún pudiera fingir que todo estaba bajo su control. Luis, en cambio, fue más práctico. No intentó discutir ni negociar, no hizo grandes escenas ni mostró resistencia abierta. Simplemente apareció el día y la hora indicados, con la resignación de alguien que sabe que no tiene otra alternativa. No era aceptación, no era arrepentimiento. Era pura y llana necesidad. Los recibí con la misma formalidad con la que habría recibido a cualquier otro empleado. No hubo saludos efusivos, no hubo sonrisas innecesarias. Solo instrucciones claras y concisas. Les expliqué que, al aceptar trabajar para mí, se habían colocado en una posición donde no habría excepciones ni privilegios. No importaba que fueran mis hermanos, no importaba lo que habían sido en sus vidas pasadas. Aquí eran empleados, y como empleados, serían tratados. No recibirían tratos especiales, no tendrían acceso directo a mí ni a puestos de liderazgo. No, ellos comenzarían desde el nivel más bajo, donde tendrían que demostrar que realmente merecían estar allí. Daniel, como era de esperarse, reaccionó mal. No fue un arrebato explosivo, pero la tensión en su mandíbula y la forma en que sus manos se cerraban en puños lo delataban. Me miró fijamente, intentando medir si aún tenía algún margen de negociación, si había alguna forma de recuperar el control. Cuando se dio cuenta de que no la había, soltó un bufido y desvió la mirada, como si aceptar mis condiciones le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir. Luis, por su parte, se limitó a asentir. No estaba feliz, pero al menos tenía la inteligencia suficiente para entender que no tenía otra opción. Durante las primeras semanas, los observé con atención. Me aseguré de que no recibieran ningún trato diferente al del resto del personal, que no se beneficiaran de ningún tipo de favoritismo. Les asigné tareas básicas, las mismas que cualquier otro empleado de nivel de entrada debía realizar. Nada de oficinas privadas, nada de reuniones importantes. Solo el trabajo duro y monótono que ellos mismos habrían despreciado años atrás. Al principio, Daniel intentó mantener una actitud de superioridad, como si de alguna manera aún creyera que todo esto era temporal. Que eventualmente encontraría una forma de salir de esta situación sin necesidad de doblegarse completamente. Pero el tiempo pasó, y con él, la realidad se hizo cada vez más evidente. Sus antiguos contactos lo habían dejado atrás, su reputación seguía por los suelos y cada día que pasaba trabajando para mí se convertía en un recordatorio constante de su fracaso. Luis, aunque menos combativo, tampoco lo estaba pasando bien. No estaba acostumbrado a la incertidumbre, a la falta de estabilidad. Por primera vez en su vida, tenía que depender de alguien más, tenía que acatar órdenes sin la seguridad de que algún día volvería a la comodidad de su antigua vida. No fui cruel. No los humillé abiertamente, no los hice pasar por vergüenzas innecesarias. No era necesario. La verdadera venganza no era tratarlos con desprecio, sino hacerles experimentar la vida sin los privilegios que siempre habían dado por sentado. Hacer que sintieran en carne propia lo que era ser el que está en la base de la pirámide, el que nadie considera importante, el que no tiene asegurado su futuro con solo mover algunos hilos.
pero la verdadera lección aún no había llegado. Durante una de las revisiones de desempeño, les pedí que se reunieran conmigo en una sala privada. No lo hice con tono amenazante ni con una actitud impositiva. Simplemente les comuniqué que quería discutir su progreso. Cuando entraron, los recibí con la misma formalidad de siempre, sin mostrar ni una pizca de la satisfacción que en realidad sentía. Saqué 2 informes y los coloqué sobre la mesa. Eran evaluaciones de su desempeño hasta el momento. Luis, aunque no era excepcional, al menos estaba cumpliendo con lo esperado. No destacaba, pero tampoco estaba fallando. Daniel, por otro lado, tenía un historial lleno de quejas y actitudes problemáticas. Su incapacidad para aceptar su posición, su resistencia a seguir órdenes de personas que consideraba inferiores, su tendencia a desafiar incluso a sus supervisores, todo estaba ahí, documentado con precisión. Me incliné ligeramente hacia adelante, observando sus reacciones mientras hojeaban sus respectivos informes. Luego, con la misma calma con la que había llevado toda la situación, les dije lo que probablemente jamás esperaron escuchar. A partir de ese momento, ya no formaban parte de la empresa. Daniel levantó la cabeza de golpe, su rostro pasando de la incredulidad a la ira en cuestión de segundos. Luis, en cambio, se quedó en silencio, como si aún estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Daniel, con la voz llena de frustración contenida, dijo que esto era ridículo, que no podía simplemente despedirlos después de todo lo que habían hecho. Sonreí, no con burla, sino con la frialdad de quien sabe que ha ganado. Les expliqué, con la misma paciencia con la que ellos alguna vez me explicaron que yo era un fracasado, que esto no era personal, que simplemente sus evaluaciones de desempeño no habían sido satisfactorias. Que, como cualquier otra empresa, tenía que tomar decisiones basadas en resultados, no en relaciones familiares. Luis dejó escapar un suspiro pesado y se pasó una mano por la cara, como si finalmente comprendiera que esto no era un juego, que no había marcha atrás. Daniel, en cambio, me miró con el mismo desprecio que había tenido hacia mí toda su vida, pero esta vez sin la seguridad de quien se sabe en una posición superior. Me puse de pie con calma y les dije que la reunión había terminado. Que podían pasar por recursos humanos para arreglar los trámites correspondientes, pero que, más allá de eso, ya no había nada más que discutir. Salí de la sala sin esperar su respuesta. Actualización final. Los días posteriores a su despido transcurrieron con una calma extraña, una especie de vacío que contrastaba con la intensidad de todo lo que había ocurrido hasta ese momento. No esperaba que Daniel o Luis intentaran contactarme de inmediato. Sabía que el golpe había sido demasiado fuerte, demasiado humillante para que pudieran procesarlo con rapidez. Habían pasado de ser hombres seguros de sí mismos, con vidas aparentemente inquebrantables, a verse reducidos a simples empleados sin privilegios, y ahora, ni siquiera eso. Lo que alguna vez les había parecido impensable se había convertido en su realidad, y lo peor de todo era que yo había sido el responsable de ello. No fue hasta una semana después que recibí un mensaje de mi madre. No de mis hermanos, sino de ella. Era breve, directo, sin rodeos innecesarios, no debiste hacerlo. Me tomó unos segundos entender que no se refería a haberlos contratado ni a haberlos obligado a trabajar bajo mis términos. No, lo que realmente le dolía, lo que la hacía escribirme con ese tono de reproche silencioso, era el hecho de que los hubiera dejado ir cuando ya se habían acostumbrado a depender de mí. Durante toda mi vida, había sido el hijo que nunca cumplió con las expectativas, el que no era digno de orgullo, el que apenas existía en la narrativa familiar. Y ahora, cuando finalmente había tomado el control de la situación, mi madre no podía aceptar que no hubiera actuado de la manera en la que esperaba. Porque en su mente, a pesar de todo lo que mis hermanos me habían hecho, yo aún tenía la obligación de ayudarlos. No respondí. No porque no tuviera algo que decir, sino porque entendí que ya no había conversación posible entre nosotros. No importaba cuánto hubiera cambiado, cuánto hubiera crecido o cuánto hubiera demostrado mi valía. Para ella, para mi padre, para toda la estructura familiar que habían construido, mis hermanos siempre serían los dignos de apoyo, sin importar cuántos errores cometieran. Yo, en cambio, seguiría siendo la anomalía,
el que tomó un camino diferente, el que, en su visión del mundo, nunca terminó de encajar. Pero lo que ellos pensaran ya no tenía ninguna relevancia. Algunos días después, de manera inesperada, Luis me llamó. Fue una conversación breve, sin rodeos ni sentimentalismos. No me pidió que los reinstalara en la empresa, ni intentó argumentar que lo que había hecho era injusto. Solo me dijo, con una voz más apagada de lo que jamás le había escuchado, que entendía por qué lo había hecho. No se disculpó, pero tampoco intentó justificarse. Fue la primera vez que vi en él algo que nunca había mostrado antes, verdadera humildad. Daniel, en cambio, nunca intentó contactarme. Su orgullo era demasiado grande, su ego demasiado frágil como para aceptar que había caído de la peor manera posible. En su mente, yo seguía siendo el hermano menor que no valía la pena, el fracasado que simplemente había tenido suerte. No podía soportar la idea de que ahora yo fuera el que había ganado. Y, sinceramente, eso me parecía perfecto. No esperé ni deseé reconciliación. No había necesidad de ello. Mi venganza no fue explosiva ni cruel en el sentido tradicional. No busqué destruirlos ni arruinarlos de manera definitiva. Solo les mostré, de la forma más directa posible, lo que se sentía estar en el otro lado. Lo que se sentía ser ignorado, subestimado, tratado como alguien sin importancia. El verdadero castigo no fue el trabajo duro ni el despido. Fue la revelación de que el mundo no los veía como ellos siempre habían creído. Que el respeto que daban por sentado no era un derecho inherente, sino algo que se ganaba. Que el poder que alguna vez tuvieron sobre mí ya no existía. Pasó el tiempo, y con los años, la distancia entre nosotros se convirtió en algo definitivo. Mi madre dejó de escribirme después de un tiempo, quizás dándose cuenta de que ya no tenía sentido intentarlo. Mi padre nunca hizo el esfuerzo de contactarme, y yo tampoco lo hice con ellos. No sentí rencor ni amargura, solo una profunda claridad. La familia no es una obligación cuando solo funciona en una dirección. Lo último que supe de mis hermanos fue a través de terceros. Daniel intentó rehacer su vida en otra ciudad, lejos del escándalo que lo había arrastrado al vacío. Nunca recuperó su antiguo estatus, y nunca volvió a tener la misma confianza de antes. Luis, en cambio, encontró un trabajo estable en otra empresa, aunque nunca en un puesto tan alto como los que solía ocupar. Aprendió, a su manera, lo que significaba empezar de nuevo. En cuanto a mí, seguí adelante. Sin ellos, sin la carga de su desprecio, sin la sombra de su juicio constante. Y en ese proceso, me di cuenta de algo que nunca antes había considerado: no necesitaba su validación, no necesitaba su reconocimiento. Porque al final, el verdadero éxito no era demostrarles que había ganado. Era darme cuenta de que ya no importaban.